parece que, bueno, la gente está un poco preocupada por otras cosas, pero en este mes de enero, mira, yo hoy justamente leía que pese a la compra de 50 millones del Banco Central en el día de hoy, todavía el dólar mayorista se mantiene 2 pesos por debajo de la zona, de la banda de la que tanto habíamos hablado y que había anunciado el ministro Duhovne, ¿no?, hace algunos meses atrás. ¿Qué significa esto? No, que ellos lo que está pasando es que eso también es grave. ¿Por qué? Porque eso lo están sosteniendo con una tasa de interés al 60%, casi al 60%. Es decir, ¿qué intenta hacer el gobierno y el Banco Central? Que no se vayan a comprar dólares, pero para eso necesitan hacer rentable bonos en pesos. Por ejemplo, las LELIQ. Que es otra burbuja financiera. Ellos habían creado una en el 2016, que fueron las famosas LEBAC, que explotó el año pasado y terminamos con un tipo de cambio casi a 40 pesos. Y ahora, para sostener y que no se siga devaluando, construyen otra burbuja financiera que se llama la LELIQ, para que todos vayan a invertir en LELIQ y no salgan a comprar dólares, sobre todo los grupos económicos, los bancos, los fondos de inversión, y ponen la tasa de interés casi al 60%. Entonces, obviamente va a ser mucho más rentable invertir en una LELIQ a 60% que hoy salir a comprar dólares. Además, la LELIQ vence semanalmente, las LEBAC vencían mensualmente, con lo cual vos lo podés renovar toda la semana, y si algún momento pensás que el tipo de cambio se va a disparar y que va a haber una nueva devaluación, bueno, transformás de vuelta las LELIQ, las sacás y vas a comprar dólares. Ahora, ¿cuál es el resultado de tener una tasa de interés al 60%? Que se destruya la economía real. Claro. Porque no hay crédito productivo, y una pequeña y mediana empresa que quiere cambiar un cheque, se lo cambian aproximadamente al 80%, con lo cual las pymes no tienen financiamiento. Sí, se paraliza la actividad y terminamos con indicadores como el último que conocimos el pasado viernes, ¿no?, de caída de la actividad económica. Exactamente. Bueno, y como una rueda que se va retrasando en vez de activarse, que es lo que justamente hacía. Y además de destruir la economía real, porque destruirse el crédito productivo, pero además generando una nueva burbuja financiera. Digo, lo que está creciendo, el stock de LELIQ es infernal, con lo cual, cuando esos que tienen LELIQ se vuelquen de vuelta al dólar, vas a tener de vuelta una corrida cambiaria que el Banco Central no la va a volver a poder sostener, como con las LEBAC, y va a obligar al gobierno a tener que devaluar nuevamente, con lo cual eso además se va a empezar a traducir nuevamente en inflación, que ya para este año los pronósticos son una inflación del 30%, entre 30 y 35%, cuando el gobierno había puesto en el presupuesto público 23%, venimos de una inflación del 47%, y agravado con que lo que más está aumentando son los que llamamos bienes y servicios inelásticos, que es lo que los argentinos tienen que consumir y no pueden dejar de pagar, como las tarifas de los servicios públicos o, por ejemplo, los alimentos, que el año pasado los alimentos aumentaron casi un 64%, que implica que aumentaron 15 puntos porcentuales por arriba de la inflación. Y de vuelta, es alimento. Nosotros desde la Universidad de Avellaneda acabamos de sacar hoy un informe sobre el sector lácteo. En los últimos 3 años el consumo de leche cayó un 10%. El año pasado 1.3%, pero si uno toma los 3 años, 10% de caída de leche, con lo cual, si el argentino ya está dejando de consumir leche, imaginémonos en los otros bienes y servicios que son menos necesarios que la leche. Y yo creo que siempre lo que hace el FMI te pone condicionalidades que sabe muchas que vos no podés cumplir. ¿Para qué? Para que cuando después te pongas a negociar nuevamente con el Fondo Monetario Internacional, el FMI siempre te va a correr la cancha, entonces siempre te va a pedir cada vez más política de ajuste, como hizo permanentemente el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en marzo es un mes clave en ese sentido, porque el gobierno se va a tener que volver a sentar a negociar con el FMI, le va a tener que demostrar los datos de la economía real y financiera. Todos sabemos que son todos datos negativos, con lo cual hay que ver cómo sale esa negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y obviamente también va a depender mucho de cuáles son las posibilidades electorales de Mauricio Macri de poder ser reelecto. Eso obviamente mide a la hora de que se estimule o no una corrida cambiaria. Ahora, el problema principal de esto es que el modelo económico de esto es financieramente frágil, con lo cual cualquier problema interno o externo se traduce en una corrida cambiaria, se traduce en una mega devaluación de la moneda nacional. El gobierno ya no tiene cómo sostenerlo. Eso lo sostuvo durante 2 años y un mes a través del endeudamiento externo con el sector privado. El sector privado ya le dijo en enero del año pasado que no le prestaba más al gobierno de Mauricio Macri, con lo cual tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional para volverse a endeudar. Pero obviamente esto implica que tarde o temprano esa deuda hay que pagarla. Ya este año hay vencimientos, pero la mayor cantidad de vencimiento viene post 2020, con lo cual el mismo sistema financiero internacional, el FMI, empiezan a ver que si siguen estos datos económicos
económicos, inclusive si siguen la misma receta que el FMI recomienda, tarde o temprano se termina en un default de deuda, y ese es el peligro para el sistema financiero internacional, que están olfateando un default de deuda. Obviamente ellos creen que este año no, y hay que ver, pero 2020 o 2021, cuando vengan los principales vencimientos de deuda, corre peligro el tema de que el Estado pueda pagar esa deuda, y nosotros sabemos cómo termina un Estado defaulteado, cómo termina la economía argentina, y eso tiene una sola explicación: el megaendeudamiento externo que volvimos a sufrir los argentinos en 2016, casi 150.000 millones de dólares de deuda externa, nos endeudaron a $1.300 por segundo en promedio, nos tomaron una deuda externa de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Ya la Argentina es el país más endeudado con el FMI, más que Grecia, que hace más de 10 años que el FMI está en Grecia. Nosotros ya tenemos más deuda con el FMI con Grecia, somos el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Si nos prestan los 57.000 millones de dólares, el 41% de todo el endeudamiento del FMI con el mundo va a ser con la Argentina, y eso obviamente no se va a poder pagar, y eso es lo que olfatea el sistema financiero internacional. Lo que quiere hoy solamente Mauricio Macri es garantizar el pago de la deuda externa para este año, para no tener que defaultear en la deuda y ver qué pasa a partir del 2020, pero el sistema financiero internacional está viendo más allá de este año, está viendo en el 2020. Ahora, para el argentino común, al mismo tiempo que se genera un escenario de burbuja financiera, posible riesgo de default, para el argentino común lo que estamos viviendo es la destrucción de la economía real por estallar el año pasado la primer burbuja financiera que generó el gobierno de Macri a través de la LEVAC, y lo vemos con destrucción de pequeña y mediana empresa, que tiene lo que se llama tormenta perfecta, que no puede pagar los costos, no puede pagar los tarifazos, la tasa de interés por las nubes, se le caen las ventas, apertura comercial indiscriminada, y para el argentino y jubilado común, pulverización de los ingresos reales, porque nuestros ingresos se están subiendo mucho menos que la inflación. Bueno, hablabas de las pymes y justamente realizaron un nuevo pedido. Digo un nuevo pedido porque hace tiempo, ¿no?, que desde las pequeñas y medianas empresas vienen pidiendo al gobierno nacional, al ministerio puntualmente de producción, que se apliquen, ¿no?, algunas medidas, que se les dé una mano, ¿no? Esta es la traducción simple. ¿Para qué? Para salir de esta situación o tener una mejor situación, para no tener que cerrar, algo tan simple como eso. Exacto. Un pedido de varios puntos, ¿no?, de unos 35 puntos en las últimas horas, pero bueno, parece que el gobierno nacional, la política hasta el momento ha sido siempre la misma, y de hecho en algún momento se les llegó a contestar, bueno, que trabajen, ¿no?, y que no se quejen tanto. Y mientras tanto nosotros lo vamos viendo todo el tiempo, y lo veíamos hace unos poquitos días con esta fábrica de pelotas, creo que era Pinball, una fábrica de pelotas que decía nosotros ya, bueno, ahí hay otro factor que tiene que ver con la importación, pero que decía, tenemos que cerrar nuestras puertas, como tantas otras empresas más. Por ese lado no va a haber una respuesta, evidentemente. No, porque el gobierno de Macri ya entregó la economía real. ¿Qué significa entregar la economía real? Ya no la maneja, no puede tomar decisiones. Toda la economía real y toda la economía en general ya la maneja el Fondo Monetario Internacional, porque es sencillo, el FMI le dice, aplica estas políticas económicas. Si el gobierno de Macri llega a decir que no, el FMI no le baja los dólares que el gobierno de Macri necesita para no tener que Bueno, de todos modos, previo al acuerdo con el fondo, tampoco una política de incentivo, al contrario, digamos, a las pymes se las ahogó con tarifazos impagables, ¿no? Esto fue así en un primer momento. Pero claro, es verdad lo que vos decís. Con el FMI se profundizó, obviamente que es un objetivo Macri. Yo estoy convencido que el equipo económico de Macri cree que nosotros no podemos ni debemos ser un país industrial. Estoy convencido de eso. Por eso desde un principio, 2016, antes del acuerdo con el FMI, hablaba de la Argentina como el supermercado del mundo, volver a esa idea de la Argentina como un modelo agroexportador. El sector industrial durante estos 3 años perdió más de 100.000 puestos de trabajo, y estamos viviendo una ola de desindustrialización de la economía argentina, como yo me acuerdo, 76, cuando era la propaganda de la silla, que vos te sentabas, decía Made in Argentina y te caía. La producción nacional, contra la producción nacional. El mensaje, que es el mismo mensaje de este gobierno, es que la industria nacional es ineficiente, el trabajador argentino es caro e improductivo, entonces esos productos, en vez de producirlos nacionalmente, importemos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la industria y las pequeñas y medianas empresas generan la mayor cantidad de puestos de trabajo, con lo cual, si se profundiza esta ola de cierre de pyme y desindustrialización de la economía argentina, vamos a ver, y ya estamos viviendo una nueva crisis laboral, donde las tasas de desocupación van a llegar a los 2 dígitos a nivel nacional. Ya en el conurbano bonaerense la tasa de desocupación, dicho por el INDEC, llegó al 13%, pero esto lo vamos a vivir a nivel nacional, porque repito, la pyme genera el 75% de los puestos de trabajo, y si las pymes cierran, no hay trabajo en la Argentina, con lo cual un país de modelo agroexportador, que era la concepción de Macri, que se profundiza con el acuerdo del FMI, es un país para 20 millones de argentinos, nada más. Santiago.